Bien. Vean, lo que hemos hecho hasta el momento es simplemente encontrar rotaciones que se generan en un elemento por cargas verticales, que dependiendo de cómo estén aplicadas estas cargas sobre el elemento que sea su compañero, puede llegar a ser que las rotaciones sean iguales o no. Como caso particular del método pendiente de flexión, hay que notar dos cosas. Que realmente la elástica o la deformada de una estructura que tiene este tipo de apoyos, que aquí son empotrados, miren, sería algo como esto, como ustedes ven aquí la línea punteada. Esta sería la elástica de esa estructura, realmente. Pero estamos asumiendo ciertas hipótesis para poder simplificar el problema. Fíjense que con esta elástica usted empieza a tener un montón de deltas. Deltas aquí, que sería una deflexión. Deltas aquí, que también sería una deflexión. Delta aquí, que sería deflexión. Entonces, empiezan a aparecer todo ese montón de deltas. Se hace la pregunta, entonces, ¿cuál debo usar? Porque en la ecuación hay un delta. O sea, al fin, ese delta, ¿cuál me va a representar? Este, el 1, el 2 o el 3. Ni idea, porque hay muchos. Como este método busca simplificar el problema despreciando las deformaciones por carga axial, suceden dos cosas. Como despreciamos la deformación por carga axial, la misma carga axial va a ser pequeña, va a ser un valor pequeño. Puede ser que en algunos casos de cero, puede ser que en otros casos obtengan cargas axiales. ¿Sí? Pero esa carga axial debe ser pequeña. ¿Qué es lo que normalmente uno ve en resistencia en materiales que genera una carga axial aplicada sobre un elemento? Que bien sea, lo puede comprimir o lo puede alargar, ¿verdad? Lo puede comprimir, lo puede alargar, es decir, esa longitud inicial pues puede llegar a tener otra, mucho más grande, mucho más corta. Pero como vamos a despreciar las deformaciones por carga axial, quiere decir que la longitud del elemento nunca va a cambiar. Cosa que sí pasa realmente, porque cuando esto se perdió, se me perdió el puntero y no veo lo que estoy rayando. Profe, qué pena. Sabe que a veces también esto, cuando usted está hablando algo y la pantalla va un poco lento, los dibujos y esas cosas, cuando va a señalar y eso, a veces como que uno intenta mirar dónde usted está señalando y lo que está diciendo, a veces como que... Sí, sí, también me pasa a mí. La pantalla se me congela, trato de rayar, no me funciona, entonces me toca esperar un rato hasta que él rebobine y me deje volver a marcar o me deje escribir. Profe, pero creo que es hoy porque la pasada, pues cuando usted rayaba, yo miraba exactamente el momento que rayaba, ahorita sí está un poco demorado. Sí. Entonces voy a rayar, primero voy a rayar y después hablo. Para que cuando hable pues tenga sentido, ¿no? Listo, profe. Listo. Entonces, la línea punteada representa la elástica real. ¿Cierto? Si nosotros consideramos todas las deformaciones dentro del problema. Pero como vamos a ignorar esas deformaciones por carga axial, la longitud del elemento va a seguir siendo la misma. No se va a encoger ni se va a alargar. Por tanto, cuando se aplique esa carga horizontal, fíjese que la elástica ya no va a ser la punteada, sino va a ser la que dibujé en rojo. Y ahora, de esta manera, sí tengo claridad quién es el delta. ¿Cierto? Donde el delta
serán los desplazamientos horizontales que ocurran en el punto donde estoy aplicando esa carga horizontal. Que si yo relaciono el delta con la longitud de la columna, porque la longitud de la columna no va a cambiar, porque estoy despreciando las deformaciones por carga axial, lo que voy a obtener es la pendiente la pendiente que me forma la elástica de esa columna. ¿Cierto? Sería la pendiente desde este punto hasta este punto. Lo que obtengo es la pendiente, y eso es lo que nosotros llamamos con la variable psi, que sería delta sobre L. Otro caso particular es que, como asumimos que no consideramos las deformaciones por carga axial, esta viga va a mantener la misma longitud, a pesar de que puede que se deforme si tiene una carga vertical. ¿Sí? Puede llegar a deformarse un poco, pero esa no va a ser lo que vayamos a analizar. La longitud va a seguir siendo la misma. Entonces, si ambas columnas tienen las mismas propiedades, es decir, tienen la misma sección, tienen los mismos materiales, y la viga nunca va a cambiar de longitud, pues este desplazamiento delta de la columna de la izquierda y este desplazamiento delta de la columna de la derecha van a ser iguales. Van a ser iguales. Es decir, el delta de la izquierda va a ser igual al delta de la derecha. Manteniendo siempre que entre los elementos que se unen a un nudo, siempre quedará un ángulo de 90 grados entre ellos dos. Siempre tendrá un ángulo de 90 grados entre ellos dos. Bien. Si yo observo las fuerzas internas que se generan en ese pórtico, producto netamente de la carga horizontal, olvidémonos de esta, como si no existiera, ¿cierto? Las fuerzas internas que se producen solamente por la carga horizontal, voy a observar que para este diagrama de cuerpo libre, que les estoy encerrando, pero esperar que les aparezca. Y para ese diagrama de cuerpo libre que les marqué, yo debo encontrar un equilibrio. Acuérdense que uno siempre, desde la analítica, ustedes siempre han hecho sumatorias, fuerzas verticales, sumatoria de momentos, y también han hecho sumatorias de fuerzas horizontales. Las verticales las voy a ignorar por ahora. La de momento, pues no hay momentos externos aplicados, ignorémosla. Pero sí tenemos fuerzas horizontales o en el plano o en la línea X, ¿cierto? Por tanto, la carga externa Q que está aplicada en ese punto debería sumarse o debería ser igual a la suma de los cortantes que se generan en cada una de las columnas, es decir, menos B1 y menos B2, B1 y B2. Aquí en el dibujo aparecen hacia la derecha, pero se supone que estos dos cortantes internos deberían ser iguales a la fuerza externa aplicada, para que haya un equilibrio en ese diagrama de cuerpo libre. Es decir, que esto debe dar 0. Eso debe dar de 0. Ahora miremos el problema. Miremos los problemas. Del ejercicio que habíamos venido trabajando, nuestras incógnitas eran teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. Y para cada una de estas, calculamos su ecuación asociada a los momentos, ¿cierto? Una ecuación asociada a los momentos. Pero esto solamente lo hicimos para cargas verticales. Ahora, si dentro del problema agregamos una carga horizontal, pues tengo que adicionar una ecuación más para darle solución, porque ya no son 4 incógnitas, sino serían 5.
¿Cuál sería la nueva incógnita? El valor delta, el valor del desplazamiento. Entonces, de alguna manera, tengo que relacionar ese delta en términos de momento flector para que todas las ecuaciones, ¿cierto?, trabajen con la misma nomenclatura. Debo relacionar este delta con alguna ecuación de momento flector. La manera de poder asociar este delta con los momentos es a partir del equilibrio. Fíjense que ustedes encontraron unas ecuaciones, ¿cierto? Unas ecuaciones de solución haciendo equilibrio en los nudos. Ustedes encontraron una ecuación haciendo equilibrio en los nudos. Y como habían 4 nudos, pues salieron 4 ecuaciones. Y como teníamos entonces 4 incógnitas, pues podíamos solucionar. Ahora tenemos 5 incógnitas, pero igualmente tenemos 4 ecuaciones que seguirán siendo las mismas si hacemos referencia al ejercicio anterior. Si le aplicamos una carga externa. Por tanto, para encontrar esta ecuación que nos hace falta, nuevamente hay que hacer un equilibrio. Pero ya el equilibrio no es en el nudo, sino el equilibrio es en el segmento de la barra sobre la cual está aplicada la carga lateral, con respecto a sus fuerzas internas. Entonces, es decir, si sobre este elemento, sobre esa viga, ¿cierto?, está aplicada la carga Q, internamente, como reacción, tendrán que haber unos cortantes que puede o no tener los mismos valores, tendrán los mismos valores si, pues, si hay simetría en la distancia, en propiedades y demás. No es que siempre sea así, pueden ser similares o puede que no, pero la suma de esas dos reacciones internas de B1 y B2 sí o sí te debe dar la fuerza lateral aplicada para que eso te sume 0, es decir, para que la sumatoria de fuerzas laterales o en X te dé 0 y todos sumos, pues hacia la derecha es positivo. Por eso cuando le restas a Q B1 y B2 te debe dar 0 sí o sí. Fíjense que esta es la ecuación de equilibrio, es decir, aquí estás haciendo el equilibrio por carga lateral. Profe, Dígame, sí, tranquilo. ese de teta 1, teta 4 son horizontales y el delta es verticales los teta y el delta es el horizontal. El delta es el desplazamiento. Sí, es el desplazamiento horizontal. Sí, dado el caso, o sea, pues tengo una inquietud, no sé si de pronto teta, teta como tal, ¿dónde estaría ubicado? O sea, si yo nada más con que hallara el desplazamiento delta y al dividirlo con L ya no me daría el ángulo de esa deformación, por así decirlo, o sea, no sé, el teta como tal, ¿desde dónde es medido? Eso es la inquietud que tengo, o sea. Ah, entre las dos barras. Perdón, entre las dos barras no, entre el punto de origen antes de deformarse al después de deformado. El desplazamiento que ocurre, ¿no, ingeniero? ¿Es? Eso, mira, aquí tienes el desplazamiento, de aquí a aquí me diste delta, ¿cierto? Pero esta barra que aquí se deformó así, inicialmente estaba así, ¿verdad? Entonces significa que este segmento de barra tuvo que rotar en esta dirección, y aquí es donde está teta. Pero hay que no carga. ¿Sí? Igualmente, mira, la barra, la columna aquí originalmente era recta, ¿verdad? Pero después, por la carga lateral, se desplazó hacia la derecha. Igual, aquí arriba, pues tienes el desplazamiento, pero acá, esto que está aquí, sería la rotación que se generó en la base parte de esa columna. Solamente que nosotros la rotación no la vamos a expresar, porque la rotación termina siendo que está asociada con la pendiente. Entonces, en vez de hablar de la rotación de la columna, hablamos y de la pendiente, hablamos del teta. Listo, gracias. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tienes coseno. Bueno, coseno no, tendrías... El ingeniero acabó de hablar y hasta ahora aparecieron los gráficos. Mira, Solo soy yo.
Tangente de teta será igual a que al opuesto. Esto es el adyacente, ¿cierto? Ahí lo ven. Entonces, si tú quieres conocer teta, pues tendrás que, o sea, la rotación que presentó la columna en la base, pues sacarás la tangente a la -1 de delta sobre L. Exacto, a eso quería llegar, pues que también esa es otra forma de calcular Claro. el teta después, pues sí. Sí, simplemente que nosotros no relacionamos directamente en el ejercicio de la rotación, sino con el delta. Pero igual con delta podemos trabajar, podemos calcular la rotación en la columna, claro. En el ejercicio que está viendo, nosotros habíamos nombrado los cortantes, perdón, habíamos nombrado los nudos, 1, 2, 3 y 4. Igualmente para acá se hace lo mismo, se nombran esos cortantes internos en función del nombre que le hayamos dado a los nudos. Y aquí este es el nudo E, este es el nudo C, aquí el nudo A y aquí el nudo D. Bien. Entonces, el cortante que tendría que sumarse para hacer equilibrio con Q, B1 sería igual ¿a qué cortante? ¿Al cortante AB o al cortante BA? AB. ¿Cómo? Pero Cuando haces la sumatoria de fuerzas horizontales, sumas Q versus los cortantes que están en ese diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? De la parte superior. sí. Entonces, ese cortante B1, no, como venimos trabajando en la nomenclatura, ¿qué nombre sería? ¿Qué nombre tendría? ¿El cortante BA o cortante AB? BA. Depende de dónde estamos parados. Si estamos parados en Vea. A, si estamos en B, es BA. Entonces sería el cortante BA, que es lo que tenemos Ya, acá. Y el otro, el cortante 2, pues sería el cortante CD. Entonces, nuevamente, la sumatoria de fuerzas horizontales de este segmento de la barra que hicimos equilibrio deberá ser 0. Deberá ser 0. Aquí viene la parte chévere, y es que usted termina escribiendo una ecuación que contiene las cargas laterales, perdón, la carga lateral aplicada y las cargas internas que son cortantes. ¿Será que hay alguna manera en que yo pueda encontrar los cortantes? ¿Cierto? Estos cortantes a partir de los momentos. Sí, profe, pues si tomamos el de la barra, creo que es sumar los momentos y dividirlo en la longitud de la barra. Con eso hallaríamos los momentos creo que es de esa forma, ¿no? Y hallamos los cortantes, creo que no estoy mal. Podríamos hallar el cortante BA si tomaríamos, por ejemplo, el momento BA y el momento AB, lo sumamos y lo dividimos en la longitud de la barra. Creo, no sé si estoy confundida. Así fue como recuerdo que hallamos la estructura, eso no. No se oye nada, profe, si pronto está hablando. Ahora sí escuchamos. Bien. Entonces así como lo mencionó Lilibet, usted tiene una incógnita que es ese cortante. Listo. Pero ese cortante tú lo puedes calcular a partir del diagrama de cuerpo libre de la columna. Porque este cortante de acá B1 se transfiere a la parte superior por el resultado que obtienes en esta columna. Entonces es así que si yo realizo sumatoria de momentos con respecto a este punto, ese cortante 1 en la parte baja, pues el momento será 0.
pero voy a obtener lo siguiente, que será que el momento BA, ¿cierto? Negativo, menos el momento AB, negativo, lo voy a sumar con el cortante 1, que es el que está acá, que multiplica la altura h, y esto debe ser igual a 0. Estos momentos los paso al otro lado, que será el momento BA, el momento AB, y la altura que está multiplicando el cortante la paso a dividir. Y aquí ya habíamos dicho que B1 era igual a BA. Entonces esta ecuación es la que me permite relacionar los cortantes con los momentos flectores. Y ustedes ya conocen la ecuación de BA y AB, que está en función de las rotaciones. Por eso véanlo aquí. Entonces, BA menos AB más el cortante BA multiplicado por H. Lo despejo y encuentro esta ecuación. Y esta ecuación de acá es de esta columna. Y esta ecuación que tengo aquí es la que viene de hacer equilibrio en esta columna. Es la que viene de hacer equilibrio en esa otra columna. Entonces, como ya tengo esos dos, pues lo único que hago es reemplazarlo en la ecuación de equilibrio. Ahora ya me quedó la ecuación 5. Lo que pasa es que no he reemplazado los valores, pero esta sería la ecuación 5. Y como ya tengo 5 incógnitas, ya puedo resolver el problema. Aquí, ¿qué me hace falta? Pues empezar a reemplazar todo lo que... todas las ecuaciones de momento. Entonces sería el momento AB será igual a ¿quién? Entonces para este sería momento de fijación AB más la rigidez AB que multiplica 2 veces la rotación en A más la rotación en B más 3 veces la variable psi. Para este, ¿qué sería? Momento de fijación BA más la rigidez BA que multiplica la rotación en A más 2 veces la rotación en B más 3 veces la variable psi. Tendría que reemplazarlo ahí y después pues, me gastaré unos minuticos multiplicando esto por esto, este por este por este, lo mismo para este señor y lo mismo haría para este, lo mismo haría para este. ¿Sí? Y sumo lo que puedo y lo que resto también, pues lo hago la resta que pueda hasta que deje la ecuación lo más simple que sea posible para que en el momento que construya la matriz pues me sea mucho más fácil resolverla y de pronto no me complique con tantas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, eso digamos que ese es el caso para las columnas, ¿sí? Digamos que Sí. para la viga, que normalmente a veces tiene una carga. Si yo quisiese hallar la reacción de esa viga, hallaría primero la reacción por la carga y luego la reacción por el momento que hay en cada uno de los extremos y sumo los dos. Pero fíjese lo siguiente, Lilibet, y es si tú haces eso, estás encontrando es un cortante. El cortante va o bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Entonces Sí. no entrarías en la ecuación de sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Cómo así, profe? O sea, usted me está diciendo que quieres calcular acá para esta viga esto, ¿sí? Mira que Sí. esto va hacia arriba o puede ir hacia abajo, ¿no? sí. Pero no es lo mismo, tú no puedes sumar algo que vaya hacia arriba con algo que vaya hacia la derecha. Ok, no, o sea, yo me refiero por ejemplo, no, yo me refiero, bueno, ahí hallé las reacciones a causa de la carga P, ¿cierto? Sí. Pero el momento que, digamos, hay presencia de momentos en los extremos de la viga, de la misma viga, Sí. entonces hay una reacción a causa de momentos independiente
y luego la reacción que me da por la carga P y las reacciones que me da por los momentos, digamos el momento BC y el momento CB, Ajá. lo sumo y esa sería la reacción real que hay en ese punto, que sería una carga que sería en el caso de la columna, sería la ecuación de cortante, ¿sí? De cortante, de NX, Axial. De eso, axial. axial. Sí, Sí, exacto. claro. Sí, sí, así es. O sea, mira, usted tiene que entender algo, es que usted, cuando haces esto, usted solamente está planteando la primera ecuación de solución. Y es que Sí. me está diciendo que RB y esto es RA. Por ahora, con esto lo único que me puede decir es que la suma de ellos dos debe ser igual a P. Pero aquí con esto no me está resolviendo cuánto vale cada uno. Entonces, por eso tú haces sumatoria de momentos, o bien sea en este extremo, o bien sea en este extremo. Y usted ya conoce los momentos. Ajá. Listo, profe. ¿Listo? Y ya con esto, pues sí, calcula la reacción y después simplemente restas. Ok. A ver qué sigue. Bueno. Entonces, extrapolemos el cuento. Fíjense lo siguiente. Entonces, si aquí aplico una carga F1, este señor se desplaza así. Donde este delta va a ser igual a este. ¿Cierto? Para el caso de un piso. Ahí todos sí vieron el dibujo, todavía no les ha aparecido. Apenas aparece. Sí, profe, ya se ve. Listo, entonces mire, para un solo nivel, mire, tú aplicas una carga lateral F1 y como respuesta, pues el pórtico presentará un desplazamiento y el delta de la izquierda será igual al delta de la derecha. ¿Listo? Ahora cambiemos el ejercicio. Ahora ya no tenemos un piso, sino tenemos dos. Entonces, este señor se desplazará así. De la pregunta, ¿el delta del primer piso será igual al delta del segundo piso? No, ahora se tiene en cuenta No, profe. se tiene en cuenta el de arriba, profe. Entonces, aquí tienes un delta, ¿verdad? Llamémoslo delta 2 para que esté asociado con este, ¿cierto? Que debería ser igual a este delta 2, que es el punto de referencia para medir el desplazamiento, es la estructura en su estado no deformado. La estructura está ahí sin deformarse, entonces a partir de ese punto, desde donde está ubicada la columna, mido hacia donde se me desplazó y eso debería darme delta. Fíjense que yo siempre parto de ese punto. Entonces el segundo nivel tiene delta 2 y delta 2. Pero el piso que está asociado con F1 también se desplazó, ¿verdad? Entonces ahora aquí me va a aparecer un delta 1. Profe, pero aquí no, igual el delta 2 y el delta 1 seguirían siendo el mismo, ¿sí? Porque pues como... La misma pendiente. Sí, o sea, según tengo entendido, no cambian, ¿no? O sea, el delta 2 y el delta 1 serían lo mismo, lo único que cambia es en el primer piso y el segundo, o sea, o estoy equivocada. No, para algunos casos es cierto. Si nosotros mantenemos una proporción, si nosotros, vamos a hablar de los casos en que eso se cumple. Si nosotros mantenemos una proporción de carga a medida que voy aumentando, entonces, por ejemplo, aquí pongo 5 y aquí pongo 10 y aquí pongo 15. Ambos desplazamientos, por estar en el rango lineal y elástico, tendrán la misma pendiente. ¿A qué me refiero? Acuérdense que ya se volvió a trabar esta vaina. Acuérdense que usted al final, la pendiente que es sí,
La pendiente, que es la variable sí, usted la calcula como el desplazamiento sobre la longitud, ¿verdad? Entonces, ambos segmentos, ambos pisos sí tendrán la misma pendiente. Porque acuérdense que no todos los pisos tienen la misma altura. Entonces tiene que, para eso que tú me estás diciendo, tiene que cumplirse unas condiciones. ¿Cuáles? Los pisos tienen que tener la misma altura, tengo que tener una proporción de aumento de cargas en la altura. Pero cuando las alturas son distintas, cuando las cargas pues no aumentan de manera proporcional, o por ejemplo que en un piso superior haya una carga mucho más pequeña que en el intermedio, ¿cierto? Pues tendrás una deformación, ¿cierto? Atípica. Para este caso, ¿cierto? Vamos a suponer que las dos alturas son iguales y que F1 y F2 tienen, entre comillas, una relación lineal, o sea que si F1 es 5, F2 sea 10. Tanto delta 1 como delta 2 serán valores distintos. Empecemos por ahí. ¿Por qué serán valores distintos? Porque, pues porque tú tienes un triángulo, ¿no? Y aquí la altura de este triángulo es una y la altura de este triángulo es otra. Sí, yo me refería, era de manera horizontal, profe. Pero, O sea, pero tendrán la misma pendiente. O sea que si tú calculas para el piso 1 la variable psi, para el piso 2 la variable psi deberían ser iguales. Bueno, por lo menos el ángulo debería ser igual. profe, ¿y cómo es eso posible si se supone que los deltas son igual y el L, o sea, y el L de cada piso es el mismo? O sea, si son diferentes los delta y el L es el mismo, ¿cómo se llega a que el sí sea igual? O sea, y que Porque no cada uno tenga su sí independiente. porque la longitud con la que divides siempre tiene el mismo punto de referencia. ¿Qué es esto? Ah, ok, ahora sí ya entendí. ¿Sí? Ujú. O sea, para que este y este sean iguales, el punto de referencia con el que yo mida la longitud será este. ¿Vale? Esto que estamos calculando, ¿cierto? O no nos perdamos de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Aquí simplemente es un caso que le está presentando aquí Lili. Esto que nos estás planteando, que lo que pasa es que como no hemos llegado a ese punto, pues no hemos tenido la oportunidad de charlarlo. Y es que no es lo mismo decir delta, con elongación. No es lo mismo un delta con la elongación. Tienen algo en común ambos y es la pendiente. Pero no es lo mismo. Veámoslo de la siguiente manera. Para ambos casos, fíjense que la línea de color azul que representa la deformada es continua desde la base hasta la cubierta, ¿cierto? Entonces delta o el ángulo o la pendiente, ¿cierto? Es la misma para ambos. Pero esto es porque yo estoy tomando como punto de referencia la base. ¿Listo? Bueno, y también es culpa mía por no haberles mostrado eso. Entonces yo aquí ya no debería hablar de deltas, ¿vale? Bueno, simplemente era para poder asociarlo con el ejercicio, ¿sí? Pues ya que metámoslo como es. Entonces aquí ya no hablo de deltas, sino hablo de elongación, de desplazamiento 1 y de desplazamiento 2. Ese desplazamiento y desplazamiento 1 está asociado al punto de
origen o a mi punto de referencia en la base y a mi punto de referencia en la parte superior de cada nivel. Es decir, a este con el punto que se desplazó y a este punto con el punto que se desplazó. Y todo, fíjense que todo lo termino asociando desde el punto de referencia que es la base. Desde la base mido las longitudes. Entonces aquí tengo L1 y de aquí tengo toda esta altura, pues termino teniendo lo que es L2. Pero estas dos cosas no son iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque cuando yo hablo de deltas, hago referencia a desplazamientos relativos. Y los desplazamientos relativos no tienen como referencia a la base. ¿Listo? Entonces veámoslo aquí. Para mí, el primer nivel, el desplazamiento 1 será igual a delta 1. Porque ese punto de referencia es este. Pero el desplazamiento 2 no es igual a delta 2. Para mí delta 2 es solamente este pedacito. De aquí hasta acá. Para mí eso es delta 2. Y eso es lo que llamamos desplazamiento relativo o en el reglamento se le llama como deriva. Que si yo sumo delta 1, ¿cierto? Y delta 2, pues obtengo que el desplazamiento total. Yo sumo delta 1 y delta 2, obtengo lo que es el desplazamiento total. Digamos que no quería meterme con eso porque pues, nos enredamos un poquito. Pero ya que le leí la otra vez a la discusión, pues ahí se los trato de explicar como muy brevemente. Igual quedó muy claro, por la verdad. Sí, ya, eso es. Lo que vamos a calcular nosotros acá, ¿cierto? Que aquí estamos nombrando como delta. No es ese desplazamiento relativo, sino es toda la elongación. Lo que pasa es que dentro del ejercicio pues aparece la variable delta indicando ese desplazamiento, pero no hay que confundirlas. Son simplemente términos que están dentro de la ecuación. Entonces, si volvemos al mismo ejercicio al que habíamos planteado la clase pasada, miren que ahora mantengo lo mismo, los apoyos, los nombres, la misma carga, pero ahora le voy a agregar una carga lateral. Mantengo, mire, la resistencia, la compresión y las dimensiones. Igualmente, la convención para las columnas y la convención para las vigas la mantengo. Aquí está diciendo que la convención de las columnas sería de I a J, es decir, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Digamos que cuando yo voy a hacer el corte para hallar los diagramas de momento, de cortante o lo demás bien, en el primera, que es la de 3 a 1, pues esa es como, más o menos uno sabría cómo es la ubicación del corte, es decir, o sea, ya sé que en este caso el momento sería positivo, el cortante sería negativo, pero en el caso de la columna 4.2, ahí ya no se estaría leyendo de derecha a izquierda, o sea, en ese caso no, casi no lo entiendo esa parte. Sí, si sí. quiere, repítame la pregunta porque es que me quité los auriculares para abrir la puerta. Sí, tranquilo. Mira, profe, es que, o sea, si yo voy, o sea, para yo poder hallar las ecuaciones de momento, Sí. uno toma la columna, pues como si fuera una viga, por así decirlo, a la hora de hacer el corte. Uno ya sabe que si hace el corte de 3 a 1, entonces uno sabe que en ese momento, entonces el momento sería positivo, bueno, el cortante iría de izquierda a derecha, sí, y la carga iría hacia arriba, ¿cierto? Sí. O sea, si hago el corte, listo. Pero ahora si lo hago en el 4.2, si hago el corte ahí y voy de abajo hacia arriba, no estaría entonces leyendo
de derecha a izquierda, no sé si me voy a entender, es decir, que cambiaría. No, 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 es igual. ¿Es igual? Sí, es Ok. igual. O sea, fíjense lo siguiente. Y es que si usted tiene aquí, mire, agarrémonos siempre de este hecho, que esta es tu viga y tú siempre giras en el sentido opuesto. ¿Vale? Entonces, si ustedes recuerdan esto, ustedes acá tenían cortante hacia abajo y momento flector en esta dirección. Y si toman el lado derecho, cortante hacia arriba y momento flector en esta dirección. ¿Vale? Sí, Entonces, siempre giren la viga en esta dirección. Entonces te va a quedar así. Si tomas el lado inferior o si tomas el lado superior, ¿vale? Entonces te va a quedar es así. Entonces ya depende de ustedes cuál segmento es el que quiera agarrar. sí. Lo mismo, ok, listo. Sí, ya ahora sí me quedó claro. Bien. Bueno, entonces el mismo ejercicio, ¿qué significa que sea el mismo ejercicio? Que no vamos a perder mucho tiempo planteando las ecuaciones, porque ya las conocemos. Simplemente volvemos y las organizamos. Aquí ya tenemos, este es el del elemento 1, la columna. Este es el del elemento 3, la otra columna. Y este es del elemento 2, que es esta en la viga. La pregunta es, ¿de quién es el delta? ¿Quién es el que, ¿de quién es el delta? ¿El delta es de la viga o es el de la columna? De La columna, la ¿no? De la viga, columna. la viga, de La la columna. El delta es de la columna. ah, la Sí, porque la viga no tiene... Sí, porque la viga lo único que hace es correr con las columnas, ¿no? Exactamente, la viga lo único que hace La es que viga es solo desplazamiento. o sea, la viga lo único que se hace es que se corre con la columna, pero ella nunca se deforma. Entonces, ese delta es de las columnas. Y como el delta es de las columnas, pues para estas ecuaciones, esta y esta, mantenemos la variable psi, que relaciona delta sobre L. Pero para las columnas lo podemos quitar. Bien. Para las columnas lo podemos quitar. De aquí hacia adelante, mire que yo lo único que hice aquí fue decir que esto lo va a llamar piso 1. Llame piso 1, pues le pongo la variable psi, su 1. Porque el desplazamiento ocurre aquí arriba, no ocurre acá abajo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que puse, le puse el subíndice. Y aquí el de las vigas, pues, y le puse 0. Bien. Es que yo había visto un ejemplo donde sí toman ese delta que preguntaba la compañera. Pero pues en el caso que le digo, pues las columnas sí no están completamente verticales, están en diagonal. Ahí sí en ese caso sí se aplica el delta de la viga que es vertical. El delta de la viga que es vertical. Sí. Por acá, con este ejercicio, bueno, no hablemos del ejercicio, sino para este método, agregarle la ecuación sería como muy complicado. Debería ser muy largo. Lo que yo creería que podrían hacer, ¿cierto? Es al final resolver todo de esta manera. ¿Listo? Pero digamos que usted lo que quiere es no solamente conocer este desplazamiento, esa pendiente de la columna, sino usted también quiere mirar cómo se deforma la viga, ¿cierto? Por X o Y carga vertical, ¿cierto? Entonces, simplificamos los procesos.
Entonces, encontramos estos desplazamientos, hacemos el equilibrio y después, como los pórticos terminamos armando los diagramas por pedazos, pues me resulta más fácil resolverlo por cualquiera de las condiciones que yo ya conozco o métodos que vi en estructuras 1. Para no alargar tanto las ecuaciones. Podrías utilizar doble integración. Que con doble integración tú solamente haces un corte. Y entonces integras una vez, integra dos veces, ¿cierto? Pones unas condiciones de frontera, unas condiciones de apoyo y encuentras una ecuación que te permite encontrar esos desplazamientos verticales, ¿cierto? Esos desplazamientos verticales en la viga. Pero para hacerlo dentro de esta misma ecuación me parece que es muy largo. O bueno, por lo menos yo no lo he visto, no sé. Por eso no sabría decirle si podemos meterlo ahí. Por eso como que me parece mejor hacerlo por partes. Sí. Al final lo que más nos interesa de todo este método es calcular delta. Delta, bueno, el desplazamiento. Para no confundirnos entre relativos y absolutos. Lo que nos interesa es encontrar un desplazamiento. Porque con esos desplazamientos al final es que yo voy a ir a verificar cuando veamos la parte de análisis sísmico si las dimensiones que propusimos para las columnas, para las vigas, están bien. Si tengo que aumentarlas porque no me cumplen unos requisitos mínimos que me pide el reglamento, o si puedo disminuir las dimensiones porque estoy más bien pasado de los requisitos. Bueno, ahí entra muchas cosas en juego. O sea, el reglamento nos pone un límite máximo de desplazamiento. O sea, que si nos pasamos de ese valor, tenemos que seguir aumentando las dimensiones de los elementos para disminuir ese desplazamiento. Pero si te ponen un límite de 0 a 10, ¿cierto? Y usted pone unas dimensiones tal que el desplazamiento máximo era 10, pero a usted le dio 2, ¿usted qué dice? Dice, no, pues la verdad es que yo creo que podía disminuirle un poquito las dimensiones porque estoy como pasado, ¿no? Entonces le disminuyó un poquito las dimensiones y de pronto llegó a 8 y dice, bueno, ya 8 está bien. ¿Cierto? Entonces a eso me refiero que quizás se puedan disminuir un poco las dimensiones, porque a veces uno se pasa de maracas. Digamos que esa es la finalidad de la metodología, simplemente es ir introduciéndolos al cálculo de desplazamientos, que es al final lo que nos va a importar de aquí en adelante. El equilibrio de los nudos es el mismo, M13 y M12. Encuentro la ecuación, lo único que hago es agregarle la nueva variable. Mire, 3 y 1. Entonces ahora este multiplica por este y me apareció este nuevo término. Y luego ajusto todo y llego a esto. Y ahora sigue siendo, miren, si ustedes comparan en la misma ecuación, solamente que le agregué este nuevo término, que es el del desplazamiento. Hago el equilibrio en el nudo 2. Igualmente, saco la ecuación 2. Y la ecuación 2 lo único que tiene nuevo es este término. Entonces, este multiplica por este señor, aparece este nuevo término en la ecuación y ese es el que agrego acá. Igualmente, en el nudo 3 aparece este nuevo término y por eso es que aparece este acá. Este por este. Ese por ese. Y por último, el equilibrio en el nudo 4 aparece este término y multiplicado por 2, pues nos da este otro. Y hasta ahí nada ha sido distinto al ejercicio anterior, solamente pues que apareció una nueva variable, pero donde las ecuaciones que formamos le agregamos una variable más. Y no ha sido distinto por ahora. Ahora viene la parte nueva. Viene la parte nueva. En la parte nueva, bueno, aquí organizamos
Organizamos las ecuaciones, queremos la 1, la 2, la 3 y la ecuación 4. La parte nueva es la de los desplazamientos. Entonces, hay una carga de 40 kN aplicada en este nudo y como respuesta a ese desplazamiento hacia la derecha, pues aparecen unos cortantes hacia la izquierda, que son los cortantes 1,3 y los cortantes 2,4. Listo, y de aquí para abajo, pues simplemente empiezo a hacer equilibrio, pues como para darle significado a la convención que estoy utilizando, ¿no? Un cortante a la izquierda, cortante a la derecha, abajo cortante a la izquierda, para que todo me sume cero. Eso de cortantes 1, 3 y 2, 4 es bueno, lo que contrarresta los 40 kilómetros, ingeniero, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí, señor. Ok, bueno. Bien. Entonces vean. Yo aquí puse que vea y no lo cambié. Este vea es 1,3 y este es el 2,4. Entonces, mire, los 40 deben ser iguales a 1,3 y a 2,4. Y de la deducción anterior, pues sabemos que el cortante 1,3 va a ser igual al momento 1,3 con el momento 3,1. Y el cortante 2,4 será igual al momento 2,4 más el momento 4,2. ¿Sí? Todo dividido entre h. ¿Sí? Cada uno de los términos terminará dividido entre h. ¿Qué me corresponde hacer de aquí en adelante? De aquí en adelante, lo que me corresponde pues es reemplazar los valores. Miren que esto que tengo aquí es M13. Esto que tengo acá es M31. Este término es M24 y este término de aquí es M42. ¿Ven? Lo único que empiezo a hacer aquí es multiplicar término por término. Multiplico cada uno de los términos y pues divido la fracción. A cada uno los divido entre 5. ¿Listo? Entonces aquí ya están cada uno de los términos multiplicados por la rigidez. La diferencia entre este, que es la número 1, y con el número 2, pues es que el número 2 le quité los paréntesis. No es nada más, simplemente le quité los paréntesis. Bien. Aquí puedo hacer algo, y es que lo que voy a hacer es sacar factor común. Ese factor común, pues debe estar en función de las incógnitas, ¿cierto? Para poder expresarlas de esa manera. Entonces, fíjense que aquí tengo teta 1, voy a ponerle otro color para que se vea. Miren que aquí tengo teta 1 y por acá también tengo teta 1. Entonces, el factor común entre estos dos, ¿quién es? Es la rotación. Los demás términos los termino sumando. 2 veces la rigidez 1,3 más la rigidez 3,1. Y los dos términos dividido entre sí. Igualmente, miren, acá tengo teta 2. Y aquí abajo tengo teta 2. Entonces saco factor común teta 2 y esos términos de rigidez los termino sumando. 2 veces la rigidez 2,4 más la rigidez 4,2. También tengo la rotación 3. Mira, aquí tengo la rotación 3 y acá también tengo la rotación 3.
Saco factor común, la rotación y sumo ambos términos. Ay, Dios. Acá tengo la rotación 4, Z4. Y por acá tengo la rotación 4. Saco factor común y sumo ambos términos. Por último, lo único que me queda son las variables que tienen la nueva, que tienen el desplazamiento, la letra psi. Miren que son 1, 2, 3, 4. En común tiene la letra psi, que es la variable. El resto de términos, los términos suman. 3 veces la rigidez 1, 3. 3 veces la rigidez 3, 1. 3 veces la rigidez 2, 4. Y 3 veces la rigidez 4, 2. Este va a ser el 1. Este va a ser el 2. La diferencia entre el 1 y el 2 solamente es que saqué factor común del 3. Como cada uno de estos términos que tiene... Dígame. Profe, lo que pasa es que arriba cuando tú estás sacando el factor común de phi, Sí. de 3K2, 4, abajo es 4, 2, o el No. Aquí es 4, 2. ¿Sí? O sea, hay cositas en las que por ahí me falta corregir. Que el ejercicio lo monté rápido, a veces me confundo con esos índices ahí. Pero bien dicho, ahí hay algo a lo que vamos a llegar ahorita, después de esta lámina. Entonces, mire, saqué factor común de 3. Entonces, cada uno de los términos, fíjense que cada uno de los términos es distinto. Bueno, los subíndices son distintos. 1, 3, 3, 1, 2, 4 y 4, 2. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el 2 y el 3? El K13 y el K31 es el mismo. Que el K13 y el K31 es el mismo. Acuérdense que usted a este nudo le puso 1, bueno, le pusimos 1 y a este nudo le pusimos 3. Y que los subíndices solamente me están indicando en dónde estoy ubicado para generar la ecuación. Pero ambas rigideces representan el mismo elemento. Ambas rigideces representan el mismo elemento. Entonces, si estas dos rigideces son iguales, pues yo siempre las puedo sumar. Entonces, 2 veces la rigidez 1, 3. Como, por ejemplo, alguien pudo haber dicho lo contrario. Dijo, no, 2 veces la rigidez 3, 1. Pero al final da el mismo resultado. Lo mismo pasa entre estos dos. No, aquí es 4, 2. Entonces, puedo sumar ambos. Yo aquí escribí 2 veces la rigidez 2, 4, pero alguien pudo haber escrito 2 veces la rigidez 4, 2, que es exactamente lo mismo. Y después viene un punto 4. Y la diferencia entre el 3 y el 4, pues es que como el 2, ambos términos tienen en común el 2, pues el 2 sale. Entonces por eso se vuelve 6, ¿cierto? Factor común 2, 3 por 2, 6, y me queda ahí. Y esta 4, bueno, aquí simplemente es otro ajuste que les... Y este 4 vendría siendo la ecuación. La ecuación 5. Lo único que yo le haría a esto, para quitarnos en todos los términos el denominador, ¿cierto? Sería a todos sacar un factor común, que sería un quinto, ¿cierto? Que sería un quinto. Y ese un quinto, el 5 que está dividiendo, lo paso al otro lado del igual. Entonces ya a todos los términos que tiene la variable les quité el denominador. Y en el lado izquierdo, lo que hago es que multiplico por 5.
Y bueno, y 40 por 5, pues ahí tenemos los 200 y esta es la ecuación que voy a utilizar como la número 5 para poder encontrar los desplazamientos. Ya se acomodó todas las ecuaciones que tengo, entonces pues esta es la 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Esta es la última ecuación que acabamos de construir. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente armar la matriz, ¿cierto? Tomo estas ecuaciones y armo la matriz. Algo que no, bueno, antes de, voy a dejar quitar eso acá. Fíjense lo siguiente. Esta fue la ecuación de equilibrio que aplicamos para este caso, que era un solo piso, ¿no? Entonces, F sería igual a los cortantes de los puntos de ese extremo dividido entre H. Entonces, antes de seguir, veamos lo siguiente. Entonces, tenemos este caso. Uno, 2, 3 y 4. Entonces, para este caso, nosotros dijimos que F1 debería ser igual al cortante 1, 3 más el cortante 2, 4. Y después esos cortantes los transformamos en momentos. Momento 3, 1 más el momento 3, 1 dividido entre H. Más el momento 2, 4 más el momento 4, 2, todo dividido entre H. Pero eso es para este caso. Ahora, ¿qué pasa? En este caso. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Sacar otra ecuación adicional. Por tramos, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, si hago el del segundo piso, simplemente sería la fuerza 2, es igual a los cortantes que estén arriba, pero si es en la parte de abajo, sería la fuerza 2 más la fuerza 1, es igual a los cortantes que están en el piso. O sea, eso es. Entonces, yo haría un corte aquí. Bien, ¿cierto? Entonces, solamente me quedo para esa parte superior. Porque acuérdense que aquí yo, ¿qué obtengo? Aquí voy a sacar un delta 2 y aquí voy a sacar un delta 1. Son dos incógnitas más. Significa que necesito dos ecuaciones. Entonces, acá quedaré aplicado F2 internamente, bueno, pongámosle números. Pongámosle 1, 2, 3, 4, 5 y por acá 6. Entonces aquí a la izquierda Profe, sí, Julián. y por ejemplo, si F2 estuviera un poco más abajo, acercándose al nudo 3, Entonces ya no sería un caso de carga lateral, sino una carga puntual aplicada sobre una viga. El caso que estamos mirando ahorita, ¿no? no, o sea, no en 3, sino, bueno, un poquitico más arriba de 3, pero que se haga aplicado a la columna 1, 3. O sea, No importa, aquí, ¿cierto? sigue siendo lo que te estoy planteando. Desde que no esté aplicado en el nudo, es esto. Ah, listo, sí. ¿Listo? Bien. Entonces, de aquí, fíjense que obtendríamos la misma ecuación de arriba.
Pero si ahora hacemos lo que nos dice Lilibet, sería hacer un corte acá y planteamos el equilibrio de ese segmento. Pues tendríamos todo el primer nivel más un pedacito del segundo. Entonces acá que tenemos F2, F1 y aquí a la izquierda quedarán unos cortantes que son el 3,5 y el cortante que es el 4,6. Y si yo escribo mi ecuación, pues será igual a ¿quién? Al F2 más el F1 será igual al cortante 3,5 más el cortante 4,6. Y este ya lo conozco porque yo sé que el momento es 3,5 más el momento 5,3 dividido entre ¿qué H? H2. Más el momento 4,6 más el momento 6,4 dividido entre H2. Y esto sería mi segunda ecuación. Entonces aquí, esta sería mi primera ecuación para encontrar delta 2 y esta sería mi segunda ecuación para encontrar delta 1. Ahora, ¿ya entendieron cómo voy sacando esas ecuaciones? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Y si tuviera 3 pisos sería igual, sería lo mismo. Bien, entonces regresemos acá. Aquí vamos a llegar a una conclusión. Y es que esta es nuestra diagonal de la matriz, lo que acaba de rayar de color negro. Fíjense que en la diagonal siempre pasa algo. ¿Qué ven ustedes en la diagonal? Que ven como parecido. Por lo menos hasta acá. Hasta ahí. Que es simétrica. Ya hay una multiplicación. Voy a dibujarles aquí el pórtico para que hagamos una analogía y terminemos ya con esto y ustedes se vayan y terminen el ejercicio. Esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Miren que estamos terminando en cada punto de esa diagonal. Estamos sumando 2 veces la rigidez de las barras que llegan a ese nudo. Mire, esto es teta 1, esto es teta 2, teta 3, teta 4 y esto es psi 1. Entonces, si yo me paro aquí, ¿cuáles rigideces llegan a ese nudo? La rigidez 1, 2 y la rigidez 1, 3. Entonces, mire, estoy sumando 2 veces la 1, 3 y 2 veces la 1, 2. Si me voy para el nudo 2, ¿qué rigideces llegan al nudo 2? A ver, cuéntenme, ¿qué rigidez llega al nudo 2? La 2,4 y la 2,1. 1. Y la 2,1. Entonces, mire, 2 veces la 2,1 y 2 veces la 4,2. Miren el 3. ¿Cuántas barras llegan al nudo 3? Una sola. ¿Y cuál es la rigidez cuál es la rigidez de esa barra? 3,1. La 3,1. Entonces, está 2 veces la 3,1. Y el nudo 4, pues está 2 veces la 4,2. Y ya armamos la diagonal. Vean qué cosa tan sencilla, ¿no?
Todas las matrices que conforman una estructura tienen un rasgo particular, y es que todas las matrices son simétricas. ¿Alguien recuerda cuál es la definición de una matriz simétrica? Esa es la que tiene las mismas filas y las mismas columnas como una matriz cuadrada. Pues sí, pero Creo que Coincide con la respuesta. Eso, con la Es- respuesta. viéndolo, ajá, eso es. Bueno, no tanto así, pero sí es obviamente con la traspuesta. Que si tú miras los términos por encima de la diagonal, siempre serán los mismos términos que estarán por debajo de la diagonal. Entonces, mira, aquí estará K1, 2, y aquí será su opuesto, pero es lo mismo, K2, 1, en la misma posición. Aquí tienes K1, 3, y acá ¿qué tienes? K3, 1. Aquí hay un 0, pues aquí también hay un 0. Aquí hay un 0, aquí también. Miren que aquí está K2, 4, y aquí ¿quién está? K4, 2. Aquí hay un 0 y aquí hay otro 0. Entonces, si yo ya puedo armar la mitad de la matriz, pues me resulta mucho más fácil resolver el problema. Bien. ¿Cómo creen que estará, cómo creen ustedes que aquí debe darte K1, 2? ¿Por qué creen que aquí es K1, 2? porque va en la dirección 1, 2, profe. A ver, veámoslo de esta manera. Aquí es la rotación 1, aquí es la 2, aquí es la 3, aquí es la 4 y aquí es 1. Fíjense que los términos de la diagonal siempre asocian la misma rotación. Mira, el primer término de la diagonal asocia θ1 con la posición θ1. El segundo término de la diagonal asocia θ2 con θ2. El tercer término de la diagonal relaciona, mira, θ3 con θ3. Entonces, todos los términos de la diagonal, por lo menos hasta esta posición, porque no, el proceso no es igual cuando hablamos de desplazamientos. Por lo menos hasta esa posición, yo puedo hacer lo que les comenté, sumar 2 veces la rigidez de las barras que llegan a ese nudo. Pero estos términos, K1, 2, K1, 3, y aquí 0, y aquí 0, podemos terminarlos por, bien sea de manera vertical o horizontal dentro de la matriz. De la siguiente manera. Sería así. Yo estoy parado en 2. Bueno, no. Estoy parado aquí en 1. Me voy a ubicar acá. Me paro aquí en 1. En θ1. θ1 es este señor que está acá arriba. ¿Sí? O está asociado con este nudo 1. De aquí saco θ1. De aquí saco θ2. De aquí saco θ3. Y de aquí saco θ4. ¿Qué rotaciones estarán asociadas con θ1? Por el hecho de que por algún elemento están unidas. θ3 y θ2. θ3 y θ2.
Y teta 2 está unido con el 1 a través de qué barra? De la 1, 2, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál rigidez es la que une esa barra con el 1? La rigidez 1, 2, claro. Entonces aquí está la rigidez 1, 2. También me dices que teta 3 está relacionado con teta 1 a través de una barra, ¿cierto? ¿Cuál rigidez de esa barra está asociada a teta 1 directamente o está pegada ahí con teta 1? Pues es la rigidez ¿qué? La 1, 3. Pero teta 4 tiene relación con 1 a través de alguna barra. No. No, ingeniero. Entonces es 0. La barra. Entonces es 0. Bien. Ujú. Ahora me paro acá en 2. Entonces me paro en 2. 2 está asociada con qué rotaciones? Con 1 y con 4. Entonces yo sé ya de entrada que donde esté con 3 vale 0. Bueno, aquí no, ese es acá, perdón. Aquí. Pero lo borro para poder hacer ese también. Entonces ya de entrada sé que teta 2 con teta 3 vale 0. Entonces, teta 2 se une con, bueno, la rotación en 2 está asociada con 1 y con 4. Entonces, con 1 está asociada a través de la barra 1, 2. ¿Con qué rigidez? Con la rigidez 2, 1, ¿cierto? Entonces, aquí está la rigidez 2, 1. Y teta 4 está relacionado con teta 2 a través de la barra 2, 4. Con la rigidez 2, 4. Y aquí está la rigidez 2, 4. ¿Bien? Ya no hay nada que decir. Eso ya le he dado muchas vueltas. Es lo mismo aquí en otro lado, sea cual sea el ejercicio que usted haga, siempre va a encontrar esta misma nomenclatura. Lo que sucede pues es que ahora hay que sumar más rigideces o no considerarlas. Ya es sentarse a tratar como de extrapolar esto que acabamos de ver. Pero esto que le estoy explicando solamente aplica para estos señores, para las rotaciones. Creo que me pasé. Para estos. Porque acuérdense que este término vertical es el desplazamiento y este término horizontal es el del desplazamiento. ¿Listo? Está muy claro, profe. Estos términos del 3, ese 3, ¿cómo lo...? Ok. Eso del 3 va relacionado solo con columnas. Exactamente. Esos 3 están asociados con las columnas. Ya no con la viga, sino solamente con las columnas. Fíjate que siempre vas a multiplicar 3 por la rigidez de la barra que está asociada a la rotación en ese punto. 3 veces la rigidez de la barra que está asociada a la rotación en ese punto. O sea, 3 veces la rigidez de la barra 1, 3. 3 veces la rigidez de la barra 2, 4. 3 veces la rigidez de la barra 3, 1. 3 veces la rigidez de la barra 4, 2. Esto está asociado con esto, este con este señor y este con este. El último término de la diagonal, ¿cierto?
que aparece 6, pues ese 6 siempre va a ser 6. Lo único que va a quedar dentro del paréntesis es la suma de la rigidez de las columnas que hayan en ese piso. Como en este piso hay dos columnas, el elemento 1 y el elemento 3, entonces es la rigidez 1,3 más la rigidez 2,4. Pero alguien también pudo haber dicho que era la 3,1 más la 4,2. ¿Cambiarán algo? No, que son los mismos valores. Profe, ¿y qué pasa si aquí hubiera habido otra columna? Pues entonces acá sería más la rigidez de esta otra columna, y ahí sí cierro el paréntesis. Profe, o sea que se puede plantear la matriz desde el inicio. Claro, pues es que yo armo las matrices simplemente con ver los dibujos. Para no hacer todos los, pues lo que sí hay que sacar son los momentos estos, los valores, pero se puede plantear desde el inicio viendo solo los, cada nodo que tenga la estructura. Claro que sí. Ok. Pero para llegar a esto que ustedes están viendo, cierto que les estoy explicando, nunca van a llegar a eso si ustedes solamente aprenden un proceso mecánico y multipliquen ecuaciones, dividan. O sea, algo que tiene la ingeniería estructural, ¿cierto? A diferencia de otras líneas, es que la mayoría de los procesos han llegado al punto en que se vuelven muy mecánicos. Y por ser mecánicos, son muy fáciles de programar. Lo único que uno termina variando entre una programación serían los subíndices, ¿cierto? O hacerlo a través de for anidados, que varían desde y hasta n, ¿cierto? Por eso, o sea, los programas están hechos a partir de funciones matriciales, porque los procesos matriciales son totalmente mecánicos. Lo único que uno hace, pues, es indicarle cuál es el nudo 1, el 2, el 3 y el 4, y ya el resto lo hace la máquina, ¿no? Por lo mismo, por lo que ya es un proceso mecánico. Esto se les explico porque esto es lo que yo deduje de muchos ejercicios. O sea, cuando uno hace muchos ejercicios en función de letras, se da cuenta que la matriz, a pesar que se hace más grande, sigue teniendo la misma forma. La diagonal siempre será 2 veces, el último término de la diagonal que asocia los desplazamientos siempre será 6, la columna que relaciona los desplazamientos siempre multiplicará por 3. ¿Sí? Bueno, pues la idea es que ustedes no me crean. Digan, no, profe, yo no le creo. ¿Cierto? Porque uno no puede tragar entero. Eso es ser mentira al profe. Bien, cerramos acá. Entonces, el trabajo de ustedes no es sencillo, pero bueno. Es el siguiente. Primero van a terminar esta matriz. ¿Qué significa terminar? Pues a ella está armada cuáles son los coeficientes y aquí están los valores de los coeficientes. Solamente van a hacer ¿qué? Reemplazar los valores, sumar, sacar la traspuesta, multiplicarla por este valor y obtener estos desplazamientos como para terminar el ejercicio. Como para terminar el ejercicio. Listo. Y la siguiente propuesta para ustedes es que hagan el mismo ejercicio, pero le agreguen uno más, un espacio más. ¿Listo? Y aquí pónganle los mismos valores, y si quieren pónganle acá, no sé, o algún X o un Y, lo que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces hagan este ejercicio en letras, ¿cierto? Para que no me crean lo que les estoy diciendo. Y lleguen exactamente a esta matriz y las comparan para que se den cuenta cómo es que se va formando cada vez que se expande.
Listo.